Hermano, vamos rápidamente. Hoy es servicio de Santa Cena y aprovechando la oportunidad de hoy de predicar el Evangelio de Cristo. Abra su Biblia conmigo en el capítulo 11, verso 17 del primer libro de Corintios. Aleluya, aquí lo tenemos, primer libro de Corintios, capítulo 11, verso 17. El tema que vamos a abordar hoy es: no debemos de olvidar lo aprendido. Amén. No debo de olvidar lo que aprendí. 11:17, el primer libro de Corintios. A los que no tienen Biblia, en la parte de atrás, los diáconos, hermanos, ya saben, aleluya, que los que no traen Biblia, ustedes pueden asistirle con una Biblia, amén. Y que todos, aleluya, disfrutamos el leer la bendita palabra del Señor. Estamos todos, capítulo 11 del primer libro de Corintios, versos 17, 18 y 19. Le voy a dar lectura honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice la Biblia: pero al daros estas instrucciones, no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando reunís como iglesia, hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo. Porque es necesario que entre vosotros hayan bandos, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Padre, en esta hermosa hora, Señor, me someto a ti, como siempre, aleluya, debo hacerlo y tengo entendido hacerlo. Me humillo delante de ti, aleluya. No soy yo lo importante, sino el mensaje, Señor, que tú has puesto para dar, Dios mío, a una iglesia que cada día lo quieres santa, purificada, una iglesia que lo quieres limpia, sin mancha. Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra sea hoy predicada con autoridad, el mensaje sea dado hoy con poder. Señor, botando argumentos, botando excusas y botando, Dios mío, todo aquello que no es bien para el creyente. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, tu palabra dice, Señor, es tu palabra que dice que tu palabra es limpia, tu palabra es dulce, tu palabra, Señor, purifica, tu palabra, Señor, hace que el simple sea sabio. Por eso apelo a tu palabra hoy, Dios mío. Cada uno de los oyentes, Señor, hoy se llevará en su corazón, Dios mío, algo importante, que es tu palabra, el mensaje precioso de la salvación. En el nombre de Jesús, los que nos ven por las redes sociales, ánimo, Señor, anima a los que están pasando desánimos. Señor, a los que no se han convertido, tócalos por medio de tu palabra. La luz de tu palabra, del Evangelio, Señor, ilumine, Señor, esa vida, ese corazón. Señor, aquella madre que está pidiendo por aquel hijo que está perdido en drogas, Señor, hoy tu palabra, Dios mío, venga a traer, Señor, sobre ella fuerza, plenitud de gozo, Señor, que sus oraciones son escuchadas en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te damos gloria y honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Siéntese, hermano. Hermano, es algo importante que como cristianos debemos de celebrar este suceso, su muerte, porque cabe decirle que es la mejor noticia que hemos recibido, porque Cristo murió y resucitó por nuestros pecados. Amén. Eso es una de las mejores noticias que hemos de recibir cada uno. Y los que se han olvidado de la noticia más importante en la historia de su vida, yo le quiero recordar: Cristo murió por nuestros pecados. Amén. Por eso debemos de celebrarlo, aleluya. Hermano, recordar la muerte de Cristo nos recuerda cómo Dios nos amó. Dice la palabra de Él que Dios amó al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz del Calvario por nuestros pecados.
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Trayéndonos perdón, trayéndonos, hermano, el regalo más hermoso de la salvación de nuestra alma. Amén. Por eso podemos estar conectados y por eso tenemos comunión para con Dios. Aleluya. Porque gracias a Cristo usted es hijo de Dios. Hermano, por eso esto nos ayuda a recordar que Dios pensó en cada uno de los que están aquí, y Dios está pensando en aquellos que van a recibir a Cristo en algún momento de su vida. Amén. Un regalo que Dios ofrece, aleluya, que no se necesita pagar cuantiosas cantidades de oro, plata, sino que solamente, aleluya, el obedecer y el reconocer que Cristo murió por nuestro pecado. De acuerdo que siempre recordamos, las Sagradas Escrituras dicen que estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecado, hermano, Él nos dio vida. Él nos sacó de la inmundicia, de lo horrible, hermano, de lo espantoso, de la suciedad, y nos dio vida, nos dio un manto de alegría cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros estábamos, hermano, le quiero decir, con un manto de tristeza, de luto, mas cuando Cristo, aleluya, llegó a nuestra vida, nos dio un manto de alegría. Por eso, aleluya, uno de los profetas del Antiguo Testamento, Isaías, dice: resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová el Señor está sobre ti. Escuche bien. Por eso, hermano, este suceso, aleluya, lo recordamos con gran valor, hermano, y debemos de actuar en medio de un mundo sucio, pagano, que no tiene principios. Todos los principios se han perdido, mas a la iglesia de Cristo, aleluya, los principios son basados en las Sagradas Escrituras, y nosotros con gran valor nos levantamos, aunque muchos, aleluya, no lo quieran hacer. Nosotros nos levantamos como iglesia de Cristo, como un pueblo escogido, para recordar ese suceso y proclamarle al mundo, aleluya, que nosotros sí celebramos la muerte de Cristo. Aleluya, porque gracias, aleluya, por lo que Cristo hizo, hoy nosotros gozamos de una novedad de vida. Amén. Por eso la cena del Señor debe de ser un momento, un tiempo de alegría, porque Jesús ha conquistado la muerte. La muerte no se enseñorea más sobre nosotros. Antes, aleluya, el que moría sin Cristo, algunos de los que estamos aquí, si moríamos sin Cristo, qué pena. Pero la Biblia hoy nos dice, aleluya: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida la vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, pero más gracias damos a Dios, aleluya, por Cristo. Ahora tenemos, hermano, algo, una promesa, y por eso debemos de celebrar la cena del Señor, aleluya, porque Jesús ha conquistado la muerte y nos ha librado del temor de la muerte. Amén. Por eso, hermano, usted debe de entender que hoy nosotros, como la iglesia de Cristo, miramos, aleluya, estos eventos que rodean la crucifixión y la resurrección de Jesús como el momento definitorio, como el momento definido, aleluya, hermano, y nos recuerda, aleluya, que gracias a ese sacrificio, aleluya, hoy usted con toda libertad puede hacerlo. Amén. Hermano, por eso tiene un gran significado la cena del Señor. Tiene un significado presente en nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Hoy, aleluya, esto de la cena del Señor es algo presente, no es pasado. El futuro vendrán otros días en que estaremos, pero hoy en lo presente, hermano, una relación, aleluya, con nuestro Señor Jesucristo. Hoy estamos dispuestos a alabarle, a glorificarle, a exaltarle, sabiendo que Él está en medio de nosotros.
Amén. Sabiendo que Él, hermano, nos acompaña. Por eso, hermano, ahora algo que quiero relatarle, aleluya, por medio de la historia, cómo lo hacía la iglesia primitiva. Recordamos el capítulo 2 de Hechos, hermano, cómo la iglesia primitiva se reunía, hermano, un día a la semana para, hermano, la oración, el partimiento del pan. Y lo hacía de la manera, hermano, a pesar de vivir en medio de persecución, a pesar de estar en medio, hermano, de algo que pesaba, que algo que traía temor a las vidas humanas. Mayormente en aquel tiempo llamarse cristiano era que, hermano, objeto de aprobio, de burlas, hermano. ¿Qué no podían hacer? ¿Qué no hacían con los cristianos, nuestros hermanos de la iglesia primitiva? Pero ellos ellos, hermanos, tenían, por eso le digo, el valor de celebrar la cena del Señor. Había que tener valor y había que valorar, aleluya, hacer ese acto en aquel entonces. En medio de una persecución, ellos se reunían y el partimiento del pan, y lo hacían ¿qué? En comunión. Por eso es importante como iglesia, aleluya, entender qué es lo que hacemos. Aquí, esta parte de mi mano izquierda y la otra parte de mi mano derecha, aleluya, debe de estar en un solo sentir, en una sola mente, aleluya. Aquí los que están en la fila de adelante, hermanos, no están divididos con lo de la fila de atrás, sino que están unidos, porque el momento más hermoso, aleluya, y nos hace recordar la Biblia, hay que estar ¿en qué? En comunión. Ese es el valor que le da también al creyente el estar en comunión, participando de la cena del Señor. Un valor tan primordial que quizás no le hemos puesto mucho, ¿verdad?, ojo a esto, pero se necesita hoy en día estar en comunión unos con los otros. Hoy quizás nosotros como iglesia, ¿verdad?, como organización estamos celebrando la cena del Señor, y quizás otras organizaciones que no lo están haciendo, pero eso no quiere decir que ellos no son nuestros hermanos, son nuestros hermanos, pero tienen un día diferente para celebrar la cena del Señor. Amén. Y nosotros nos unimos cuando ellos celebran quizás el día en que ellos no, hermanos, no celebran la cena del Señor, o el día que nosotros no lo celebramos y ellos lo celebran. Nosotros, hermanos, nos gozamos porque sabemos, aleluya, que están proclamando el cuerpo, están proclamando, aleluya, la muerte y la resurrección de Cristo. Y no somos mejores nosotros que ellos, ni ellos son mejores que nosotros, sino que en el amor fraternal, en la comunión, aleluya. Pero quiero hablarle de la comunión precisamente que le da valor. Hoy que usted está aquí, hoy que usted está aquí, cada uno hoy debe de considerar en qué posición está con su hermano. Que no sea de dientes a labios, sino que sea un corazón sincero, un corazón, hermano, sincero delante del Señor, porque si no nos engañamos a nosotros mismos. Amén. Mira, hermano, algo muy importante que la iglesia primitiva, ya lo vimos los apóstoles, algo que pasó y algo que estamos convencido, aleluya, que la iglesia siguió avanzando hasta el día de hoy. Mire, algo que le llaman la didache, explica algo de los apuntes de los apóstoles, y uno de los escritos ahí dice: te damos gracias, Padre nuestro, por la santa vid de David, tu hijo, que nos diste a conocer por medio de Jesús, tu Hijo. A ti sea la gloria por los siglos. Y en cuanto al pan partido, te damos gracias
Padre nuestro, por la vida y el conocimiento que nos diste a conocer por medio de Jesús, tu Hijo, a ti sea la gloria por los siglos. Hermano, y ellos seguían y decía, así como este pan partido fue esparcido por los montes, pero fue reunido y se hizo uno, así también tu iglesia se ha reunido desde de los confines de la tierra en tu reino, porque tuya es la gloria y el poder por medio de Jesucristo por los siglos. Porque nadie coma ni beba de ti, de tu comunión o de tu cena, excepto quienes hayan sido bautizados en el nombre del Señor, porque también sobre esto dijo el Señor, no deis lo santo a los perros, pero después de saciaros, dad gracias de esta manera. La iglesia primitiva seguía, hermano, y uno de estos, hermano, leyendo a través de la historia nos cuenta cómo la iglesia se tomaba en serio del participar de la cena del Señor. Se tomaba en serio, aleluya, que este día, el día que ellos lo hacían, lo tomaban, hermano, no precisamente le quiero decir, como este día usted haga lo que usted no va a hacer nada. No, todos los días nos tenemos que guardar, todos los días sabiendo, aleluya, que no servimos a un hombre, servimos al Señor y Él nos ve. Y por lo cuanto que pertenecemos a un reino, nosotros debemos de hacerle de las cosas, de esto lo mejor que se pueda. Pero es lo que hacía la iglesia primitiva, los primeros padres de la iglesia, los padres de la iglesia. Hermano, ¿cómo tomaban en serio? Otra de las cosas, uno de los testigos, ¿verdad?, de la iglesia primitiva, la iglesia cristiana, hermano, una carta que escribió alguien a Trajano allá por el año 112 después de Cristo, que detalla las prácticas de la iglesia, de esa iglesia en esa época. Mira, hermano, es algo, Plinio le escribe a Trajano y le dice, ellos, escúcheme, ellos, los cristianos, entre paréntesis, afirmaron, mire, sin embargo, que la esencia de su falta o error había sido que solían reunirse un día determinado antes del amanecer y cantar un himno, escuche bien, a Cristo como un Dios, y comprometerse bajo juramento no a cometer ningún delito, pero tampoco a cometer fraude, robo, ni adulterio, ni a falsificar su confianza, ni a negarse a devolverla cuando se le exigiera. Al terminar esto, solían marcharse y reunirse de nuevo para disfrutar de la comida, pero comida común y corriente, como lo hacían los cristianos. Plinio le escribe a Trajano, aleluya, porque esto, hermano, estaba bajo persecución. A ellos eran acusados. Y cuando Plinio le escribe a Trajano, le dice, mira, así lo hacen ellos. Qué forma tan bonita y tan especial como lo hacían. Afirmaban, hermano, que la esencia de su falta o error había sido que solían reunirse. Mire, la falta de aquellos, el error de ellos había reunirse. Y otra de las cosas, que en el amanecer cantaban un cántico, un himno. Yo no quiero acusarlo a usted ahora, y no traigo esto, aleluya, de la historia para acusarnos de ninguna manera, pero vemos, hermano, el realce que le daba la iglesia primitiva al día del Señor. Se levantaban muy de madrugada, a pesar de estar bajo el escarnio, a pesar de tener, hermanos, saber que alguien los estaba controlando y todo lo que hacían era que para llevarlos al castigo. Pero ellos, ¿con qué? Con toda excelencia se paraban de mañana y cantaban ese cántico al Señor devotamente, y confesaban y juraban, escuche bien, juraban y decían que no iban a cometer falta alguna. Mire, escuche bien.
El Señor Jesús, cuando los discípulos, enséñanos a orar. El Señor, aleluya, cuando dice, líbranos, en una parte de la oración, líbranos de todo mal. Amén. Líbranos de todo mal. Aquello, hermano, sonaba como diciendo al Padre: hey, si bien te ha placido, líbranos de todo mal, guárdanos de todo mal, ayúdanos a no cometer falta. Juramos delante de ti a que nos guardamos, pero si tú nos ayudas. Por eso, hermano, la iglesia, ¿cómo, hermano, lo hacía? Mire, Ignacio de Antioquía, Ignacio se cree que fue un discípulo directo de Juan y de Pedro. Escribe a los herminianos en su capítulo 8 de su epístola. Dice: asegúrense de seguir al obispo como Jesucristo al Padre, y al presbítero como a los apóstoles. Y reverencien a los diáconos como institución de Dios. Que nadie haga nada relacionado con la iglesia sin el obispo, que se consiente, dice, propia, lo que es administrado por el obispo, a por quien haya confiado. Donde quiera que aparezca el obispo, dice, ahí esté también la multitud, así como donde está Jesucristo, hermano. Por eso él dice: no es lícito bautizar ni celebrar un ágape sin el obispo, pero todo el que pruebe también agrada a Dios, para que todo lo que se haga sea seguro y válido. Otras cosas, como la iglesia primitiva respetaba, hermano. Y tiene un poquito más de profundidad esto, pero le quiero decir cómo, hermano, lo vemos cómo venía. ¿Por qué es necesario, aleluya, que uno como ministro del Señor esté dando? ¿Por qué no cualquiera lo puede hacer? La institución del Señor. Y aquí no es que yo tenga más valor que usted, no, de ninguna manera. Yo quisiera, aleluya, le dijera en pocas palabras, no quisiera hacerlo, porque es de sumo delicadeza, porque se me va a pedir cuenta. Pero esto eran, hermano, estamos en un tiempo de cultura, en un momento de cultura. También esto eran culturas grecorromanas, y podemos ver cómo en aquel entonces, hermano, rápidamente una explicación breve de esto, es de que en aquel entonces también esas culturas celebraban y hacían fiesta y hacían banquetes, pero sobre todo, hermano, había rangos. Yo cuando estudiaba esto, hermano, y podemos ver y puedo asociar un poco, hermano, lo que se está llevando el jueves. Como, aleluya, todo fue afectado por la cultura griega. Y cuando uno ve cómo, hermano, se recostaban en los banquetes, eran exactamente como los grecorromanos o las culturas, hermano, griegas hacían sus banquetes y presentaban, y todo lo hacían, hermano, en comunión también, a pesar de ser paganos. Porque el versículo que leímos, hermano, vamos a ver cómo Pablo está exhortando a la iglesia de Corintios. Y todos tenían que, por eso usted ve que Jesús, aleluya, Él es el principal en la cena que muestra Mateo, Marcos y Lucas. Entonces aquí lo que dice, hermano Ignacio, se puede celebrar la cena del Señor siempre y cuando alguien también esté encargado. Yo creo que el principal es Cristo en este lugar. Pero tiene que tener un orden para no caer en un desorden en todo esto. Así lo hacía la iglesia primitiva. Mire, Mauricio Félix, allá por el año 160, 250 después de Cristo, dice en estas palabras: para mantenernos nuestra modestia, no en apariencia, sino en nuestro corazón, y nos regimos con gusto por el vínculo de un solo matrimonio. Escuche bien:
en el deseo de procrear, conocemos una sola esposa o ninguna. Practicamos la participación en banquetes que nos dice que no solo son modestos, sino también sobrios. Pues no nos entregamos a agasajos ni prolongamos nuestras fiestas con vino, sino que moderamos nuestra alegría con solemnidad, con palabras castas y con un cuerpo aún más casto. Algunos de nosotros no violados, dice entre paréntesis, disfrutamos en lugar de jactarnos de una virginidad perpetua. Él te está poniendo, aleluya, algo del matrimonio, como él estaba entregado a una sola mujer o si no a ninguna. Así también ellos miraban la cena del Señor o la fiesta de la cena del Señor como algo que puro. Si estaban, estaban, y si no estaban, mejor no. La seriedad de la cena del Señor. Y esto da, amado, hincapié a que las personas que toman la cena del Señor sin medida, sin pensarlo, no. Como la iglesia primitiva, hermano, se aferraba a estar puro, porque eso es lo que demanda el evangelio, lo que demanda Cristo a su iglesia. Hoy se abre la mesa del Señor a cualquiera y no debe de ser así. Por eso la historia no miente. La historia no miente. La historia que vemos en los padres de la iglesia, como ellos, hermano, tenían sumo cuidado y cómo escribieron, hermano, para que se hiciera lo más decente y lo más puro y que las personas fueran consagradas para este momento. Amén. Por eso dicen dato mata qué, relato. Otro tertuliano escribe alrededor del año 197 después de Cristo. Dice: nuestras fiestas se explican por su nombre. Los griegos le llaman ágape, es decir, afecto. Cueste lo que cueste, nuestro gasto en nombre de la piedad es ganancia, ya que con los bienes de las fiestas beneficiamos a los necesitados, no como entre ustedes, donde los parásitos aspiran a la gloria de satisfacer sus inclinaciones licenciosas, vendiéndose por un festín de vientre o todo trato vergonzoso, sino que como un Dios mismo se muestra un respeto peculiar a los humildes si el objeto de nuestra fiesta es bueno. A la luz de esto, considere sus demás regulaciones al ser en un acto de servicio. No permita, dice, no se permite vileza ni inmodestia. Escuche bien la seriedad de esto. Dice: los participantes antes de reclinarse prueban primero la oración a Dios. Se come tanto como satisface los antojos del hambre. Se bebe tanto como corresponde a la castidad. Dicen que es suficiente, como quienes recuerdan que incluso durante la noche deben adorar a Dios. Hablan como quienes saben que el Señor es uno de sus oyentes. Después de la ablución manual y tras la llegada de las luces, se pide a cada uno que se ponga en pie y cante como pueda un himno a Dios, ya sea de las Sagradas Escrituras o de su propia composición, lo que demuestra la medida de nuestra bebida. Así como la fiesta comenzó con una oración, con ella se cierra. Salimos de ella no como tropas de malhechores, ni como banda de vagabundos, ni para porrumpir en actos licenciosos, sino cuidando nuestra modestia y castidad, tanto como si hubiéramos estado en una escuela de virtud en lugar de un banquete. Escuche bien cómo la iglesia primitiva tomaba en serio. No se viene a hacer aquí, hermano, nada desordenado. Dice que, hermano, como si que saliéramos de una escuela de virtud en lugar de un banquete. Y ayer precisamente hablábamos de la virtud, ¿verdad? No salimos de aquí como banda de malhechores, ni como banda de vagabundos. No, hermano, por eso que aquí, hermano, cuando usted participa en la cena del Señor, usted no debe salir con su mismo pensamiento, odiando,
envidiando, de ninguna manera. Usted y yo, si hacemos esto, no estamos participando verdaderamente de la cena del Señor. Estamos complaciendo nuestro ego. Estamos dando señal falsa a la gente. Oh, yo sí puedo tomar la cena del Señor, pero mi corazón está podrido, o está ¿qué? Lleno de toda maldad. Si nos salimos aquí, ¿qué? Es una escuela de virtud, sabiendo, aleluya, que nosotros pudimos participar, aleluya, de la cena del Señor como se debe de ser. Hermano, por eso, hermano, aprendamos. Hipólito de Roma, escuche bien, cuando él escribe acerca de la cena del Señor, dice: al cenar los fieles presentes tomarán de la mano al obispo un pequeño trozo de pan antes de tomar su propio pan, porque es bendito. Sin embargo, no es la Eucaristía. Él hablando de dos cosas que se hacían ahí: como el cuerpo del Señor, antes de beber tomarán sus copas y darán gracias por ellas, así comerán y beberán con pureza. Sin embargo, dice, hermano, habla de otros, de los que dice catecumenos, pan y copas exorcizadas. Decía que este tipo es muy especial. Ver a Hipólito de Roma, un hombre que se paró y se aferró, aleluya, a mantener las doctrinas reales del Evangelio. En aquel entonces, yo creo que el jueves usted va a aprender también, los días jueves que venga, va a aprender, aleluya, cómo también este tipo se paró ante los agnósticos o los gnostistas, hermano, acerca de sus doctrinas que traían. Pero este también dice que, hermano, que se coma con pureza. Escuche bien. Cada uno de los que está aquí, yo le quiero decir en el Señor: ¿usted es puro o no es puro? ¿Usted es puro o no es puro? La pregunta es: ¿puro o no es puro? No del puro que se fuma, no el puro habano, que no. Estoy hablando de pureza. La pureza que debe haber en el corazón, aleluya. Por eso, al participar, aleluya, de esto que hoy, la cena del Señor, un corazón puro. Amén. Por eso debemos de entender, aleluya, cómo la iglesia primitiva lo hacía. Por eso hoy las preguntas vienen: ¿es incorrecto la forma en que celebramos la cena del Señor hoy? Aunque no es fácil responder a esta pregunta, hermano. Ya sabemos que vivimos en medio de una cultura, ¿verdad?, diferente en aquel entonces. Pues lo recordamos y decimos: si tan solo viviéramos en aquel entonces. No, cada época tiene, hermanos, sus cosas. No confundamos una época con otra. Por eso, hermano, miramos, cuando Pablo habla, y ahora sí vuelvo, aleluya, a Corintios, donde estábamos, él empieza y dice: pero al daros estas instrucciones, no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno. Pues una pregunta es, hermano, ¿es incorrecta la forma en que celebramos la cena del Señor? Vamos a analizar este pasaje y lo vamos a ver. ¿Cuál es el principal problema que Pablo está tratando de corregir? Y las instrucciones que va a dar a una iglesia que usted lo ha visto, que tiene que todos los dones. ¿Qué no se meneaba en la iglesia de Corintios? Una iglesia llena de dones. Una iglesia, puedo decir, pujante. Una iglesia que en el primer versículo del capítulo 11 que estamos leyendo, Pablo le dice: les alabo, porque se acordaban de él. Pero en el verso 17 cambia de tono. Yo siempre he dicho: los sentimientos no van con el evangelio.
Aunque le digo, aleluya, usted tiene que amar a su esposa, tiene que amar a su familia, pero los sentimientos no van con el evangelio. Aquel que no dejare padre y madre por causa de mí no es digno de ser mi discípulo, dice el Señor. Y el Señor no está mandando a aborrecer a tu padre y a tu madre de ninguna manera, sino está quitando la prioridad que podemos tener o endiosarlos y dejar a Dios a un lado y poner como objeto de idolatría a nuestro padre y a nuestra madre, a nuestra esposa o a nuestro esposo, las mujeres. Hay que verlo en este sentido. ¿Cuál es el problema? ¿Qué le puedo decir? Que un padre espiritual corregir a una iglesia que tiene todos los dones, y que se ha acordado de él, pero algo que hace el apóstol Pablo es de que no se deja llevar por los regalos que le han dado o por las donaciones que le han dado. Los alaba de primero como todo, o bien, gracias, pero cuando hay que corregir, hay que corregir. ¿Amén? No estaba vendido a los deseos o a lo que ellos hacían, sino que él, como alguien que el Señor ha puesto, él dice, no, aquí hay que echarle mano a esto. Por eso, hermano, hay que ver la diferencia de uno y otro. Como ministros del Señor no estamos vendidos, aleluya, a los apetitos o a las exigencias de la gente, sino que estamos comprometidos a llevar la palabra de Dios precisamente y concisamente y puramente para que la vida del oyente sea bendecida y sea, hermano, de bien. Dice el apóstol Pablo, en esto no los alabo. En esto no los alabo. Porque ustedes que no se reúnen para lo bueno, sino que se reúnen para lo malo. No sé si en la Reina Valera dice para lo peor. Así dice, para lo peor, en la Reina Valera. El problema de los corintios es más que evidente, hermano. La división que había dentro de de una iglesia, dentro de una asamblea, dentro de una congregación en que, hermano, había acepción de persona, había un montón de cosas que en la iglesia de Cristo no debe de haber. ¿Cómo vamos a participar de la cena del Señor hoy si nosotros no estamos en unidad delante de Dios? Alguien dijo un día a un hombre o un pastor le dice a otro pastor, cuando aquel se le confiesa y le dice, fíjate que tengo amargura en mi corazón, tengo odio en mi corazón. Y él le dice, ¿desde cuánto tiempo tienes esto? Y le dice, ya llevo meses. Y lo primero que le dice es, ¿y así has participado de la cena del Señor? Aunque para muchos diga, pero eso, hermano, no tiene nada que ver. Para un creyente tiene mucho que ver. La pregunta es hoy, ¿cómo has participado de la cena del Señor últimamente? Y no te estoy acusando, sino estoy trayendo a tu corazón, estoy trayendo a tu mente un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento real, que hoy si confesares tus pecados vas a prosperar, pero si los encubres no vas a hallar misericordia. Lo primero que le dijo el ministro al otro ministro, le dice, y así has participado de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque no se puede participar de la cena del Señor, hermano, que con los problemas de división en el corazón. Yo le quiero preguntar, tanto a los que estamos aquí, a los que están en redes sociales, un padre tenemos, ¿no? Amén. Un padre tenemos, hablando espiritualmente, un padre tenemos.
Dios no hace acepción de persona. Él no dice, bueno, a la iglesia de Nebraska yo los pongo aquí de este lado porque ellos me agradan más, ellos dan más, y a esta iglesia pues ellos no. Si usted va a las 7 iglesias del Apocalipsis, del capítulo 12 en adelante, el Señor, hermano, a una de las iglesias, que es Esmirna, que no tenía nada y estaba viviendo, hermano, bajo circunstancias terribles, Él lo alaba. Pero también recuerda la obra, el trabajo de aquellos otros, pero les manda a que se arrepientan. La iglesia de Filadelfia, la Odisea, la de Tiatira. Dios no hace excepción de persona como nosotros lo hacemos. Dios no hace excepción de persona. Usted se ha dado cuenta, aleluya, que en ese lugar a mí casi no me gusta, aleluya, saludar de beso a las hermanas de ninguna manera. Y casi muy pocas veces abrazo a un hermano de ninguna manera. ¿Por qué? Porque no me quiero comprometer y no quiero caer en el escrutinio público en decir, oye, el hermano abraza a fulano, y para que crean divisiones y se crean muchas cosas en medio de nosotros diciendo, el pastor tiene favoritos dentro de la iglesia. De ninguna manera. Y no estoy comprometido con nadie aquí. Si alguien me invitó a comer el día de ayer o el día de mañana, yo no estoy comprometido con esa persona. Y déjeme decirle, en cuanto me toca disciplinarlo, lo voy a disciplinar, porque no estoy vendido con ella o con él. Por eso es lo que, hermano, lo que el apóstol Pablo viene a decir. Yo no estoy vendido con ustedes. Yo no los voy a alabar por esto, yo no voy a aplaudirlos por esto. Es lamentable que hoy dentro de la iglesia aplaudimos a las personas de esa manera, cuando debemos de actuar de la manera en que Cristo nos dice que actuemos. Somos que, dice el apóstol Pablo en Hechos, se les encarga a ustedes que son los que están enfrente de la grey. Tengan cuidado. Por eso, al participar de la cena del Señor, hoy exhorto a todos, niños, jóvenes, adultos, los que tienen ya razón para pensar, hermano, si usted lo hace con todo hecho y pensado. ¿Cómo lo va a hacer? Yo lo que le estoy diciendo es de que debe de hacerlo de la manera correcta. Amén. Ahora, la cena del Señor hermano, es un momento de ¿qué? Lo que le dije, de adoración. De adoración. Es uno de los pocos momentos que tenemos en el mes donde todos, hermanos, y no le voy a decir que no adoramos, pero es el momento, hermano, una expresión de adoración que es, hermano, un fundamento, hermano, para todos los que estamos aquí. ¿Se acuerda usted el capítulo 8 del libro de Nehemías? Dice que cuando oyeron, aleluya, la palabra del Señor, aquellos en una sola mente, en un solo corazón, se pararon y empezaron a llorar, a que se les explicase más de la palabra del Señor. Y tal que Nehemías mandó al sacerdote y a los ayudantes a que explicaran a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque había una genuina adoración en ese momento. Así debe de ser la cena del Señor, una expresión, hermano, fundamental para nosotros. Jóvenes que se han sido bautizados, ustedes deben de saber lo que he hablado anteriormente. Hacerlo con pureza. Aunque haya muchos miembros, somos un solo cuerpo en Cristo. No se puede mostrar, hermano, unidad en solidaridad. Escuche bien. Por eso esta iglesia tenía serios problemas. Porque formaban ¿qué? Clubes o camarillas, escuche bien, y facciones en lugar de ser un cuerpo unido. No, pues cada quien.
Usted se ha dado cuenta, aleluya, en las fiestas que tenemos allá, después en las veces que tenemos comer allá. Si viniera el apóstol Pablo y se diera cuenta, aleluya, cómo estamos, ¿qué nos diría? Escuche bien. No es para formar camarillas ni facciones, hermanos. Creamos a veces, hermano, atmósferas de aislamiento. Escuche bien. Individual. Hermano, otra de las cosas, no se puede tomar la cena del Señor. Le quiero hablar esto, Escuche bien, para que lo entiendan y lo hagan. Y quizás dirán, y en las redes se van a levantar, o alguno aquí se va a levantar. Alguien que haga su propio pan y diga en su casa, yo voy a participar de la cena del Señor individualmente. O alguien que me llame y me diga, hermano, venga a mi casa, porque hoy quizás por berrinches o por caprichos o por X cosa, hoy no quiso participar y quiere que yo le lleve el pan a su casa el día de mañana y me diga, véngamelo a dar a mí, porque yo no soporto estar en medio de la congregación, o no lo he hecho, porque no quiero estar viendo a la chusma. No se vale. Porque si la cena del Señor, aleluya, es donde estamos en comunión, le quiero decir que no se puede hacer individualmente. ¿Bajo qué? Bajo esos términos que le hablé anteriormente. No me va a malentender. Porque yo le he dado la cena del Señor a personas, aleluya, que me han llamado y me dicen, no pude estar, pastor, porque hoy trabajé. ¿Será que me puede dar la cena? Pastor, yo no pude estar. ¿Será que me puede venir a dar la cena del Señor? Porque hoy estaba enfermo, estoy enfermo, necesito que usted venga a mi casa. Bajo esa sí puedo ir, pero bajo otras circunstancias no lo puedo hacer. O que alguien diga, el hermano fulano que venga, o que llame a alguien, escuche bien lo que le voy a decir y que quede claro, que llama a alguien de los líderes o predicadores y que diga, hermano, ¿será que usted me puede venir a dar la Santa Cena? Y el que tal lo haga está cayendo en un error. Escuche bien. Aunque él predique bien, aunque él, hermano, sea el mejor de la congregación, escuche bien, hay cosas que Dios ha establecido y no se pueden violar. Él y esa persona están violando principios de la palabra del Señor. Escuche lo que le estoy diciendo. Y no me conviene a mí decirlo porque no quiero agarrar créditos y quiero, hermano, ser visto como un dictador o como alguien, aleluya, que no, de ninguna manera. Pero lo tengo que decir, ¿por qué? Porque hoy en día la gente está haciendo lo que le dé su regalada gana. Y hay ministros que no están, hermanos, percibiendo el corazón de las personas, o líderes que no están percibiendo el corazón de las personas, que están en medio de una división o con mente, hermano, que no aprueba el evangelio. Yo siempre he dicho, a veces me han mandado a llamar hermanos de otra iglesia y yo siempre les digo, no tienen ellos pastor, porque no me puedo meter a esas áreas. Pero a veces recapacito y digo, bueno, ¿bajo qué circunstancias estudio? Pero que me es, hermano, de sumo cuidado atender ciertas cosas que no están bajo el liderazgo. Mire, ¿qué tal si, escuche bien lo que le voy a decir? Y esto tiene que sentido común. ¿Qué tal si esa persona está en disciplina y me está mandando a llamar a mí? Que su pastor lo tiene bajo disciplina por ciertas cosas y me está mandando a llamar a mí por cosas. Yo no puedo pasarme esos límites. Yo soy la iglesia de Cristo. Yo no me puedo pasar de esos límites. Discúlpeme, pero yo no lo puedo hacer. O que esa persona esté bajo rebeldía y me está mandando a llamar a mí para sus caprichos. Yo no me puedo meter en esas áreas. Discernamos como iglesia de Cristo.
No es para meterle miedo de ninguna manera. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos siendo gobernados por Cristo. Yo creo que los que estamos aquí, aleluya, nos han alimentado de la palabra preciosa, de la palabra sólida para entender esto. Y no vamos a cometer ciertos errores porque no queremos ser vistos malos ante los ojos de Cristo. Amén. Por eso, hermano, otra de las cosas que quiero hablarle, ya estoy terminando. Mire, hermano, una mesa privada, lo que le hablé anteriormente, es una comida para uno. Escuche bien. Una mesa privada es una comida para uno. Pero la cena del Señor es fiesta para todos. Amén. En la iglesia disfrutamos la comunión entre los creyentes. Por eso Pablo reprende a los corintios. ¿Y sabe qué les dice? Yo termino en este verso 19 del capítulo 11 porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Hermano, ¿le está hablando a quién? ¿Al mundo o a la iglesia? A la iglesia. Preguntas: ¿debe de haber bandos en esta iglesia? ¿Ah? ¿Deben de haber clubes en esta iglesia?